Algunas veces llegamos, y no hace mucho, hace algunos añitos nada más, a la literatura de Nati Menstrual. Empezamos a leer en algunos suplementos de los diarios nacionales y hoy tenemos el gusto de conversar con ella. Nati, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, bien, desde Buenos Aires. un gusto. ¿Desde qué Yo esquina de Buenos Argentina. Aires? ¿Desde qué esquina de Buenos Aires, Nati? Y Más o estoy en San menos. Telmo. En San Telmo. Sí, Es un gusto leerte, Nati. La verdad que nos parece muy visceral, muy lleno de sensualidad, muy lleno de riesgo y muy lleno de belleza también lo que haces no, te con la agradezco. literatura. Y no hemos tenido la oportunidad de ver ninguno de tus espectáculos, de tus lecturas, de tus performances teatrales, literarias. ¿Has llegado al interior del país con esos espectáculos? Sí, estuve en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe, en Venezuela, en Uruguay. Mm. Estuve en varios lugares. Y este año vuelvo a ir a Córdoba, a un festival que hacen que se llama El Deleite de los Cuerpos. Bueno, ojalá te tengamos por aquí alguna vez para poder escucharte leer Y o sí, interpretar cuando me alguno de esos inviten voy textos. con gusto. Bueno, A la ciudad del buen vino y de las lindas mujeres, dicen. eso dicen, che, sí, 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 tenemos de esas dos cosas y algunas otras también. Y lindos hombres habrá también. Y sí, claro, sí, sí, yo me anoto. Más o menos, no tan lindos como las mujeres de aquí, pero sí, somos así medios montañeses, tímidos, pero bueno, Mira, la cosa resulta por ese lado. Sabés que yo mencioné un par de escritores bueno, siempre están aquí en nuestros programas nocturnos, sus lecturas, e incluso sus voces, e incluso sí. Pedro Lemebel, en una de las últimas venidas que hizo a Mendoza lo pudimos entrevistar. Es un tipo adorable que quisimos muchísimo y que yo te he escuchado alguna vez por ahí que lo mencionás como una de tus referencias. Mira, en realidad yo a Pedro tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en un festival de literatura de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de cenar con él. Después me fue a ver a la feria donde yo vendo mis cosas, mis pinturas y mis remeras. Ujú, Y no, como referencia no, en realidad fue algo raro porque yo en realidad no soy súper leída, o sea, he ujú, leído poco en mi vida, pero bueno. Y hay muchos autores con los que me comparan a los que yo no conocía. Pedro, por ejemplo, fue uno que yo no lo conocía y lo conocí después de empezar a que se, digamos, a que se conozcan mis escritos y un poco me empecé a transformar en escritora por la gente o por el periodismo o por la opinión pública, porque yo escribía mis cosas, es algo muy interior y necesario para mí y no me consideraba como una escritora, digamos, ujú, formalmente. Me ujú. parece que son como cosas que terminan decidiendo los demás, ¿no? Como tantas otras con las que nos pasa lo mismo. Y un día tuviste que publicar en algún suplemento, en algún periódico, donde sea, y allí nació Nati Menstrual. Claro, claro. Fue una situación que una conocida me había escuchado leer en un bar muy under de San Telmo y me dijo si quería publicar una columna. Yo publiqué mi columna, que fue mi primera columna, y después de ahí, bueno, seguí trabajando en el SOI, colaborando con el SOI de Página 12, y bueno, y después una persona que nunca me dijo llevó mis textos a una editorial y Ujú. en la editorial se interesaron mucho y me buscaron y me contrataron, pero ni siquiera yo llevé mis textos, sino que los llevó otra persona sin decirme nada y me terminé enterando después cuando casi se imprime el libro sin un agradecimiento a esa persona, pues yo no tenía ni idea. Mira, es decir, que tenías una visión respecto de la literatura, pero más que como literatura, sencillamente como una expresión o como una manera de decir las cosas. Y luego Sí, te a mí encontraste con que eras escritora. para mí los rótulos, los nombres, son como medio complejos, o sea, como con el tema del arte, ¿no? O sea, no sé cuál es la barrera, tarada no soy, o sea, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero yo prefiero guiarme más por lo que me hace sentir, o sea, yo creo que veo un cuadro más allá de que sepa o no de pintura, es lo que me produce y leo un libro y me enamoro de ese libro o de ese autor
aún sin saber ni quién es prácticamente. Me pasó con un autor argentino que ya no está con nosotros, pero que se llama José Esbarra, y me llevó su libro por un amigo y me fascinó. Es un autor que me fascina y me leí todos sus libros posibles y ya te digo, sin tener un conocimiento previo de él, ni de si tenía riqueza literaria, si era un gran escritor. O sea, es como una cosa más de percepción. Sí, 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 bueno, y así yo creo que también llegué a lo que vos escribís, a muchos nos fascina no solamente la belleza de la forma, sino el desprejuicio y cómo suelen llegarse hacia ciertas temáticas. Es notable también cómo los escritores suelen dejar ciertas temáticas solamente, bueno, a aquellas personas que son gays o trans. Por ejemplo, pienso no solamente en Pedro Lemebel, sino también en Perlonger, ¿no? Llegar a ciertas temáticas, pero no solamente desde el punto de vista literario, sino también con toda una gestualidad corporal, con un compromiso de vida absolutamente completo. Sí, lo que pasa es que indudablemente vos estás hablando de autores que hablan de algo conocido, de algo vivido, Sí, de sí, algo disfrutado o de algo sufrido, ¿entendés? En vivo y en directo, o sea, más allá de que después se puede mezclar con la ficción, pero no es gente que escriba estrictamente ficción, Claro. sino que me parece que tiene que ver con la mezcla esa de la realidad vivida o de una vida sufrida o disfrutada por otro lado, y después llevarla al papel, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva que te da tu condición? ¿Te da una Mira, mirada diferente o sos una persona más que escribe? no, a mí no puedo negar que a partir de empezar a travestirme a los 30 años, mi forma de escribir cambió totalmente, pero porque obviamente cambió mi vida, cambió mi sexualidad, cambió todo. Entonces es como que indudablemente eso vino a la par, mi cambio en la forma de escribir. Pero considero que en realidad en la esencia de los cuentos hay como una cuestión de sentimientos, de sensaciones y de cosas que pasan en la vida que le pueden pasar a cualquiera más allá de su sexualidad. Porque que nos dejen de amar nos puede pasar a cualquiera, que maten a alguien le puede pasar a cualquiera, que alguien pierda a su madre o lo que sea. Pasan mil cosas que nos pasan a todos los seres humanos. Me parece que estamos más unidos por un montón de cosas que separados. Lo que pasa que, bueno, la gente se encarga, como siempre, de enguetar a todo el mundo, Sí, de claro. agruparnos en diferentes sectores. Sí, y afortunadamente tu literatura a poco andar en las lecturas, solamente en las columnas te diría, en ese poco andar uno se olvida, digamos, que de la condición de quien escribe y Bueno, lo toma exactamente, me parece como... bárbaro Sí, eso. sí. Y discúlpame, a mí me pasa, por ejemplo, en mi unipersonal, que en mi público en general es una mezcla muy rica, porque no es solo gente gay, hay muchísima gente heterosexual, hay matrimonios de gente grande, hay madres, hay de todo, ¿me entendés? Y disfrutan de lo que escribo, de las historias, porque traspasa la sexualidad, ¿me entendés? Sí. Si bien las travestis en general son las que protagonizan mis historias. Hay también una observación del mundo femenino que vos tenés en tus cuentos y en tus relatos, en tus columnas, que es maravilloso, es descarnado. A veces Sí, uno... es muy... Sí, me parece interesante. Y creo que también hay muchísimas mujeres que me leen. Y muchísimas mujeres grandes también, heterosexuales. Eso es fantástico, porque ahí creo que ellas descubren como esa cosa femenina en las que también se sienten identificadas, y a su vez también hay hombres que se sienten identificados a través de esas cuestiones femeninas, ¿no? La identificación, al menos en mi caso, pasa por lo siguiente. Me parece tan necesaria esa postura un poco cínica, irónica y descarnada frente a los horrores de la vida, que bueno, cuando alguien sabe hacerlo con gracia, con sentido del humor y con esos atributos que yo te decía, cinismo, también ironía, bueno, ahí está el condimento que uno busca a veces. Sí, es algo que me pasa a mí hasta... Yo en mi espectáculo, si bien leo textos de mis dos libros, un alto porcentaje del espectáculo es improvisación con la gente.
y yo esas cosas no las tengo hechas en un armadas en un libreto, es improvisación total, y la gente se divierte mucho, y bueno, y me parece que, por ejemplo, ayer estuve con una chica que es argentina, que está becada en una facultad de Nueva York, y un profesor de literatura latinoamericana les dio mi primer libro. Entonces ella está haciendo un trabajo sobre literatura queer y vino, bueno, a charlar conmigo y a grabarme. Y es interesante cómo vos, empezando a escribir simplemente por una necesidad de querer contar algo que te está pasando y que te está moviendo, termine leyéndolo, no sé, en una facultad en Nueva York, o que de repente también lo lean en España, o que una vez me llegue un blog de un cubano que vive en Cuba y que hace su blog como puede, con la internet que puede llegar a tener, y que me escriba y me hable de mi literatura, ¿me entendés? O sea, me encanta poder llegar a... Eso es lo que tiene también internet, ¿no? Ahora, en estos momentos. Sí, sí. Como tiene cosas malas, también tiene cosas maravillosas. Sí, sí, es un mundo de oportunidades. Entonces me parece que está bueno llegar a un sentir con el que se identifique mucha gente, ¿no? Más allá de una travesti. Nati, tu mundo natural, digamos, tu ámbito de pertenencia es la ciudad, es Buenos Aires, es lo urbano. Sí, prácticamente, digamos, yo me empecé a travestir en San Telmo, así que considero que Nati Menstrual nació en los años 90 en San Telmo. Allí yo nací nació. Mucho antes, obviamente, pero quiero decir que como Nati Menstrual empecé en San Telmo después de los 30. Sí. ¿Y recordás esos días, esos momentos de tu vida, esos primeros pasos hacia afuera, hacia el empedrado de San Telmo? Esos primeros taconeos. Claro. Y mira, sí, los recuerdo. Y la verdad que fueron potentes y además o sea, ahora es como que la gente puede ver que yo soy como muy atrevida o como muy lanzada o como muy... Y no, y son cosas que cuestan bastante. Yo al principio solamente me transvestía en lugares cerrados, después solamente bajaba a la puerta de donde vivía, después di una vuelta a manzana, después recorría el barrio y después ya me comí la ciudad, me importó una mierda y empecé a hacer lo que quería, ¿entendés? Sí. Del todo. Pero no fue algo así, no fue que nací atrevida. Me fui haciendo atrevida con el tiempo. Sí, muchos nos preguntamos cómo es ese paso, que tiene que ver con una sed y también con un coraje indescriptible, ¿no? Sí, pero me parece, ¿sabés qué? Me parece que ese coraje lo tendría que tener todo el mundo, porque no creo que solamente haya que tener coraje para travestirse. Creo que hay que tener coraje para vivir como uno quiere y como uno siente. Y en realidad yo veo percibo que alrededor hay muchísima gente que no tiene coraje para vivir como quiere. Entonces me parece como que la vida es muy corta para perderla viviendo de otra manera, que no sea la que uno desea. Es súper corta, Nati, ¿no? Sí. Absolutamente breve. Se nos va muy rápido. Yo te mando un abrazo grande. Gracias por comunicarte con nosotros. Ojalá nos veamos alguna vez aquí por Mendoza, podamos presenciar algún espectáculo tuyo en Buenos Aires. Saludo a todos los mendocinos y mendocinas. Bueno, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con la escritora Nati Menstrual. Ustedes pueden encontrar en su blog, que ya te digo, llegás del siguiente modo, es Nati Menstrual con Y, natimenstrual.blogspot.com. Allí están sus textos y también la referencia de sus libros y demás. Amigos, estamos en la esquina de Radio New Will.